Sí, ya sé que Ben-Hur siempre ha estado metida en polémica acerca de si es una película homosexual casi desde el principio, pero ¿alguna vez notaron todos los signos que tiene en referencia a este tema? Esta vez vamos a ver hasta dónde llega y vamos a ver si esto es todo una falta de respeto, ya que de hecho el título original de esta historia es Ben-Hur, una historia del Cristo, pero esta vez el análisis lo voy a hacer yo y usualmente yo doy otros giros. Por eso, si no estás suscrito, suscríbete y ponte a ver los otros videos que tengo. Y además tengo que decirle a la gente que aquí abajo, justo donde les estoy mostrando, hay un botón que se llama Hype. Pulsen ese botón de Hype para que este video pueda llegar a muchas más personas. Y entonces vamos directo y sin escalas a revisar los signos que ya probablemente hayan visto, pero con un poco más de detenimiento, y vamos a ver otros que probablemente no hayan visto. Esta película, estrenada en 1959, dirigida por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston y Stephen Boyd, relata a Judá Ben-Hur, un príncipe judío de una familia noble que habita Jerusalén con su madre Miriam, su hermana Tirsa, Simónides, el esclavo de la familia, y su hija Esther. Ben-Hur tiene exactamente la misma edad de Cristo y su fortuna y negocios mercantiles van viento en popa. Entonces, ¿qué sucede? Pues Mesala, el mejor amigo y casi hermano de Ben-Hur durante sus infancias, interpretado por Stephen Boyd, es un romano nacido en la provincia de Jerusalén, quien va a Roma a educarse y ahora está de regreso en Jerusalén porque ha sido nombrado comandante tribuno dentro del ejército romano y queda a cargo de Jerusalén, ya que su mismo padre había sido gobernador. Esto no está mencionado en la película, pero en la historia original de Lewis Wallace de 1880 sí está detallado. Entonces, Ben-Hur, al enterarse del regreso de Mesala, acude de inmediato a reencontrarse con su amigo. Comenzamos entonces con los signos. Mesala se encuentra con Ben-Hur en un cuarto repleto de lanzas. Estas lanzas son, de hecho, nuestro primer signo, que son objetos fálicos en erección, así tal cual lo escuchan. El objeto fálico en erección será, como no puede ser de otra forma, el símbolo del hombre activo, al menos en esta película. Es un cuarto donde la masculinidad impera potencialmente al estar lleno de lanzas erectas, es decir, refieren al pito. Notarán que el primer acercamiento de estos dos es un fraternal abrazo y podemos ver la tremenda cara de emoción al borde de las lágrimas en el actor Charlton Heston, porque como era de esperarse, tenemos aquí a uno de los más grandes de la historia del cine. Vean nada más esa reacción, por cierto. Está expresando todo lo que le sucede por la cabeza porque se nota claramente todo lo que él quisiera decir, pero como ha sido tanto tiempo ni siquiera sabe por dónde empezar. Este yo creo que es el actor, probablemente seguido por Daniel Day-Lewis. Bueno, entonces cortamos y pasamos inmediatamente al contraplano y vemos a Stephen Boyd interpretando a Mesala con un rostro que es de contemplación. Está admirando el rostro de su amigo y sus facciones físicas de maduración que él ha adquirido durante estos últimos años que no se han visto. Sin embargo, vean cómo revisa sus facciones detenidamente, pero noten en lo siguiente cómo es completamente tenue al decir el siguiente diálogo. Dije que volvería. Es prácticamente como encontrar de nuevo a su antigua novia y recordarle su antigua promesa. Posteriormente, Ben-Hur contesta: no pensé que regresarías, estoy muy feliz. Pero podemos notar que es casi femenino al decirlo. I never thought you would. I'm so glad. Y la clave que revela una parte o la parte femenina en este Ben-Hur está precisamente en estas casi lágrimas. ¿Por qué? Porque este hombre, Ben-Hur, está en su parte emocional correspondiente comúnmente a la mujer. Recordemos, claro, tomen en cuenta, recordemos que estamos en 1959 y que el estereotipo de mujer emocional es muchísimo más común en esos tiempos, mucho más aceptado y está en uso. Por el otro lado, Mesala tiene una mirada completamente contraria que empieza a traspasar esa amistad, de hecho, y se convierte en una mirada de deseo. Es el hombre activo volviendo a esa parte pasiva en Ben-Hur. ¿Cómo nos aseguramos entonces que Ben-Hur es la parte pasiva? Atención con los siguientes signos. Notemos cómo Stephen Boyd articula la siguiente frase cuando aprecia la belleza de su amigo diciéndole: mírate. Porque la intensidad con la que dice esta frase es aquella casi de una incredulidad que tiene un giro muy específico así. Look at you. Look at you.
Ben-Hur, al mencionarle que se alegra de que haya sido nombrado como tribuno militar, el otro, Mesala, sigue sin poder retirar la vista de sus labios. De hecho, al final de la escena brindan con copas, entrelazándolas corpóreamente con los brazos. Tras hablar a manera de chiste y de chisme sin mucha seriedad de que la hermana de Ben-Hur, recordando aquellos tiempos cuando todavía eran niños, Tirsa, alguna vez estuvo enamorada de Mesala, este se detiene, corta esa sonrisa recordando esa anécdota y empieza a mirar con mucha más solemnidad aquel objeto fálico puntiagudo y se deciden entonces a probar sus habilidades con dicha lanza, ya que pues claro, Mesala era un militar, es un militar entrenado en dicha arma y Ben-Hur pues solía ser cazador, por lo que ambos disparan cada quien una lanza incrustándolas en una trave de madera, dejándolas juntas y tambaleantes ambas figuras fálicas erectas, una junto a la otra. Y podrán imaginarse, pues por supuesto, podrán imaginarse de que se trata una vara erecta junto a la otra. La sala de las lanzas sí estaba calculada en el guión desde el principio. Esto lo podemos constatar en pruebas de casting que otros actores hicieron para participar en el reparto de esta película, como es el caso del casting de Leslie Nielsen y el italiano Cesare Danova. Mesala, it's good to see you. I told you I'd return, Judah. You did indeed. You always said to switch base, Mesala. O el caso del casting de George Baker y William Russell, y evidentemente ellos no se quedaron con los papeles. Sin embargo, la imagen de ambas lanzas balanceándose una junto a la otra no estuvo sino hasta los cortes finales de esta versión de 1959 que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, al quedar ambas lanzas juntas, Mesala dice: aún quedamos cerca. Haciendo referencia a varias cosas: su cercanía personal, cercanía en habilidades y cercanía de donde han quedado esas lanzas clavadas, por supuesto, aunque en el subtexto se refiere a que aún siguen siendo unidos como pareja, a lo que Ben-Hur contesta sedosa y suavemente: seguimos estando cerca en todo sentido. In every way. De hecho, la intensidad con la que originalmente Charlton Heston dijo la frase "estamos o seguimos estando unidos en todo sentido" tuvo, de hecho, mucha más fuerza de la que el tono de la escena pues requería, al punto de que el director William Wyler hizo que Charlton Heston doblara su propia voz en un estudio de grabación para corregir la intensidad de la frase y que sonara, de hecho, aún más tersa y suave de lo que originalmente estuvo pronunciando Heston ahí justo en el set. In every way. In every way. Entonces, Mesala, el personaje Mesala, contesta: espero que así sea. I hope so. Es decir, espera que en verdad sigan siendo así de cercanos en todo sentido. La escena entonces procede a alejarse un poco del subtexto homoerótico que está manejando para ingresar a la narrativa de la historia, porque pues Ben-Hur contesta lo siguiente: ya lo sé, tú eres un romano y yo un judío al cual una vez le salvaste la vida. I know. You're a Roman and I'm a Jew, whose life you once saved. Porque recordemos que esta historia, sin embargo, de todas formas, es acerca de un romano y un judío que terminan enfrentados y no una historia homoerótica, y que este subtexto homoerótico que estamos revisando fue añadido por la producción para esta película en particular. Entonces la película retoma el subtexto homoerótico y Mesala contesta que salvarle la vida fue lo mejor que pudo haber hecho en la vida. The best thing I ever did. Pero esta vez la mirada de Mesala recorre todo el cuerpo de Ben-Hur, deteniéndose especialmente entre sus piernas, como lo pueden ver en pantalla. Posterior a esto, discuten acerca pues de cuestiones como la posesión de Roma sobre otras provincias, y Mesala muestra un claro supremacismo romano adquirido, claro, en su carrera como militar cuando estuvo estudiando allá en Roma. Entonces aquí hay una clara vinculación entre una paternidad y por ende una masculinidad en la figura del Imperio Romano frente a otros sitios que pues simplemente están esperando a ser conquistados o ser reprimidos, como si Roma fuera una especie de Don Juan que conquista a todas. Y entonces aquí hay un señalamiento o crítica translógica
contra el macho dominador. Esto va a ser un poco más claro más adelante. Aquí empezamos a acercarnos más a entender que Messala es el activo, y Ben-Hur es el pasivo al que se le conquista, y vamos hacia esos signos de lo pasivo en Ben-Hur. Porque al día siguiente, Messala visita a la madre y hermana de Ben-Hur en su propia casa, y esta vez la discusión se les sale de control cuando Messala le pide a Ben-Hur que delate a los judíos que pretenden sublevarse contra Roma, y Ben-Hur, pues se niega. Entonces sí, entramos a la declaración a través de signos por parte de Ben-Hur sobre su pasividad en esta relación y qué signos lo delatan. Entonces, prosigo. Simónides, esclavo de Ben-Hur, regresa de hacer comercio para la familia en Numidia y Petra, pero vuelve con su hija Esther, y Simónides le pide a Ben-Hur el permiso de que la libere para que ella se pueda casar. Ben-Hur ve a Esther, y si bien la escena pretende relatar a Ben-Hur como alguien que quedó atrapado por la belleza de Esther, es decir, la hija de Simónides, pues el rostro más bien tiene esta expresión que están viendo ustedes en pantalla. Es decir, no es una cara de asombro enamoradizo, sino es una cara de sospecha y o desconfianza. Sin embargo, cuando ella empieza a acercarse un poco más, la mirada en Ben-Hur cambia a esta otra expresión que están viendo en pantalla, y es una mirada de escepticismo, mas no es la mirada de alguien que esté destellado por la belleza de una mujer. Es más, si malinterpretamos estas caras, sería la cara de un depravado que está pensando en hacerle un montón de cochinadas a su esclava, pero pues esto no es así. Entonces, ¿por qué estamos viendo estos rostros raros e inquietantes? Pues vamos a ver por qué. Ben-Hur, casi con una cara burlona, le pregunta a Esther: ¿estás ansiosa de casarte, Esther? Y de hecho, sus siguientes preguntas son de una curiosidad absolutamente invasiva por el prospecto de marido que tiene Esther. Ben-Hur está haciendo muchas preguntas acerca del hombre mientras esa ligera sonrisa y mirada desafiante persisten. ¿Pero por qué? Pues la respuesta es porque aquí Ben-Hur la ve como competencia o rival, y esa es la razón de la cara de escepticismo al principio de la escena. Es decir, muéstrame qué tipo de mujer eres, a ver si me llegas. Esa ligera sonrisa que tiene es retadora. Las preguntas de hecho son depredadoras, pero parece que Ben-Hur está buscando ver qué tanta virtud tiene su competencia la cual sí puede casarse con hombres de manera abierta y no secreta, a diferencia de él, quien tiene que mantener su amor por un hombre en secreto. Por lo que la primer mirada que pone Ben-Hur sobre ella en esta escena, casi con molestia, es de hecho de envidia. Ben-Hur pregunta con mucha curiosidad si ella ama a ese hombre. Claro, porque Ben-Hur sabe perfectamente de qué hablan si se trata de amar a un hombre. Y sucede, de hecho, lo siguiente. En la noche tienen una conversación mucho más íntima y los diálogos prosiguen en torno a como es en la novela original. Es decir, Ben-Hur se enamora de ella, así es como usualmente sucede, y eso es mostrado claro en la película. Pero como hemos visto en las escenas, el giro en esta película está jugando con las actuaciones y con la audiencia para derivar en metáforas homoeróticas. Esto no es invento mío en absoluto, y lo digo a esta altura del video, y más adelante vamos a ver las declaraciones de la gente de producción acerca de este tema. Pero aquí tenemos por fin nuestro segundo gran signo, el signo de la pasividad en Ben-Hur. ¿Por qué? Pues porque Ben-Hur le quita el anillo a Esther y se lo pone él mismo. Este signo es Ben-Hur aceptando su lugar como parte pasiva al tomar ese anillo y usarlo él mismo como signo. Es decir, él se pone el anillo porque los hombres usan anillos de compromiso en las mujeres para comprometerse. Es decir, regalan y les dan esos anillos a las mujeres. Esos anillos les pertenecen a las mujeres. Y es que este signo para Ben-Hur, como parte pasiva, refleja el dispositivo corporal pasivo. Es decir, claro, que me refiero al anillo. No solo eso, porque ya que teníamos nuestro primer signo, que son los objetos fálicos vinculados a la masculinidad abrasiva representada en Messala y Roma, ahora tenemos el anillo por donde entran objetos fálicos como lo son los dedos o falos representados en las lanzas de la primera escena que revisamos. El anillo, entonces, vincula al personaje emocional, sensible, con maneras femeninas, con la pasividad, pues es el pasivo quien recibe. Y por el otro lado tenemos la lanza como objeto fálico vinculado a la parte activa de la relación. Entonces, juntos
tenemos la historia de una ruptura amorosa de dos hombres, aunque la historia obviamente persiste como lo que originalmente el militar del Ejército de la Unión en la Guerra de Secesión y escritor de este libro, Lewis Wallace, habría escrito en su novela Ben-Hur en 1880. Este subtexto parece una fechoría de la producción, pero sí podemos ver también que este subtexto critica directamente una situación de represión contra las comunidades homosexuales, pero ¿dónde? ¿Dónde? Porque hay una parte muy específica de esto. Pues sucede que los realizadores de cine, desde 1934 hasta 1968, tuvieron que enfrentarse al Código Hays, que contenía reglas para censurar el cine si este no era moralmente aceptable. Un código constituido por el Partido Republicano de Estados Unidos, de la autoría de William Hays, quien era director del sistema de calificaciones del Motion Picture Association. Y claro que sí, el código Hays, en la sección 2, cláusula 4, prohíbe la homosexualidad en pantalla, refiriéndose a esta de la siguiente manera: queda prohibida la perversión o inferencia de esta perversión en pantalla. Por lo que el cine comienza a hacer algo que tiene este siguiente nombre: es queer coding o codificación queer, que es exactamente lo que estamos viendo aquí en Ben-Hur. Es decir, amaneramientos, subtextos o propuestas sumamente ambiguas de personajes homosexuales, pero jamás de manera explícita. Y de hecho, sí que se dirigen contra este código en esta película Ben-Hur, y vamos a ver cómo con lo siguiente. Ben-Hur, claro, es acusado por Messala de intentar matar a uno de sus oficiales, y es cuando Messala trata de destruir a Ben-Hur y arresta a su madre y a su hermana. Y podemos ver nuevamente ambos tintes de esta película. Es decir, por un lado vemos la historia desarrollarse, pero también veremos este subtexto de los amantes. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que lo vemos? Pues Ben-Hur pide por su hermana y su madre, y Messala le dice que, debido a que él se negó a ayudarlo a saber quiénes eran los sublevados contra Roma, si Ben-Hur era castigado, pues de hecho lo estaría ayudando de todas formas, porque si la gente ahí en Jerusalén ve que Messala es capaz de castigar incluso a un amigo suyo y amigo de hace mucho tiempo, entonces toda Jerusalén le va a tener miedo. Sin embargo, en el subtexto homoerótico veremos que Ben-Hur le pide o le dice esto siguiente a Messala: Messala, I beg you. Beg! Messala, te lo ruego. Y Messala contesta gritando lo siguiente: rogar, ¿no fui yo quien te rogué? Beg! Didn't I beg you? Es decir, Messala rogaba por reanudar la relación con Ben-Hur, y de hecho, por exagerado que esto parezca que estoy diciendo, es uno de los propios guionistas de esta película, Gore Vidal, quien dice directamente que este es el sentido de este diálogo. Beg! That he is spurned. Didn't I beg you? It's a love scene gone wrong. Well, he said that isn't true. He said, I don't remember we ever had that discussion. Pero cuidado, no tan rápido, más adelante entenderemos el porqué de esta polémica. Por lo que Messala termina haciéndolo esclavo y poniéndolo a trabajar en galeras, remando en barcos del ejército. Y aquí tenemos algo interesante, porque en un cuarto de remos, como lo estamos viendo en pantalla, ¿qué es lo que se supone que sucede? Es decir, estar en un cuarto de remos supone hacer ¿qué cosa? Pues supone tomar un objeto fálico con las manos y moverlo. Aquí es donde nuestro Ben-Hur, condenado en esta gran metáfora que produce la película, queda oculto o censurado bajo la cubierta del barco y castigado, porque pues claro, mientras la homosexualidad no se encuentre protegida dentro de la oficialidad o el privilegio que ya no tiene Ben-Hur por haber sido expulsado de su sociedad y castigado por órdenes de Messala, pues claro que la sociedad condenará esa homosexualidad y estas comunidades quedarían desprovistas de aprobación, pero sobre todo de seguridad. Esto es lo que estaría denunciando esta metáfora visual en Ben-Hur, y más adelante van a entender por qué se está haciendo esta crítica en Ben-Hur. Ahora, Ben-Hur empieza a tener muy buena relación con el cónsul Quinto Arrio, quien está a cargo de esta flota, quien es un político militar experimentado, que se está también encargando de limpiar las rutas de comercio marítimo romanas para limpiarlas de piratas. Por lo que un muy mal día entran en batalla, pero Quinto Arrio
ordena justo antes de la batalla que se desencadene a Ben-Hur por si algo pasara, pues este pudiera salvarse. Pues en efecto, son hundidos, o al menos ese barco donde venía Ben-Hur es hundido, y no solamente Ben-Hur se salva, sino que este desata al resto de los esclavos para evitar que mueran ahogados, pero además también este salva a Quinto Arrio de ahogarse en el océano. Arrio, pues por supuesto que está agradecido con él, y son rescatados por otro barco donde les avisan que de hecho el cónsul ganó la batalla a pesar de que hundieron su barco, y Ben-Hur es protegido y condecorado por Arrio y lo eleva a la condición de invitado especial, pues completamente privilegiado. Por lo tanto, tenemos, con este privilegio recién adquirido, tenemos estas tomas donde Ben-Hur, ya a salvo, voltea hacia abajo y ve en las sombras a aquellos condenados remando como él lo hacía, y los ve, claro, por debajo de la cubierta o por debajo de la sociedad, censurados completamente en las sombras, tomando objetos fálicos con las manos donde nadie los puede ver. Aquí la crítica al ocultamiento y censura que emprende el código Hays en la industria cinematográfica sobre la comunidad homosexual es contundente, pero la película prosigue, porque al entrar el cónsul en Roma es condecorado por el emperador Tiberio, y en Roma, es decir, el símbolo de la masculinidad conquistadora, ¿con qué demonios se le condecora al cónsul? Pues claro que sí, con nuestro símbolo de masculinidad por antonomasia, la masculinidad activa, que es un objeto fálico. Esa es la condecoración, un bastón de mando. Y Ben-Hur es adoptado por el cónsul. Sin embargo, como pues se puede esperar de esta película, que traza bien de todas formas la historia original escrita por Lewis Wallace, aún así el subtexto dirigido por William Wyler hace que notemos que hay una relación de amancebamiento entre el cónsul Quinto Arrio y Ben-Hur, a pesar de que sus diálogos suponen que esta es una relación de padre e hijo. Y nuevamente Ben-Hur recibe un anillo marcándonos qué parte está jugando bien aquí Ben-Hur en esta relación, es decir, la parte pasiva, claro. Entonces, aquí hay un dato curioso, por cierto. El escritor Gore Vidal dijo que se le dio direcciones a Charlton Heston para que luciera como lo estamos viendo o como lo hemos visto en pantalla, pero que no se le avisó en absoluto a Charlton Heston nada acerca de una subtrama homoerótica, y fue así porque de hecho Charlton Heston era un conservador absoluto, quien de hecho acepta este papel precisamente porque la película reflejaba, según él, valores cristianos, y pues, como sea, miren. Entonces, proseguimos. Ben-Hur se va de Roma, deja a Arrio y se va de Roma para buscar venganza, claro, contra Mesala. Y es cuando viene la famosa carrera de cuadrigas, una de las hazañas más complejas en la historia del cine, la cual obviamente no puedo abordar porque estamos aquí analizando pues el subtexto del título y no estamos sacando la factura técnica de esta macro escena, que es una de las mejores de hecho en la historia. Por lo que Mesala, claro, se enfrenta a Ben-Hur en esta carrera de cuadrigas. Mesala cae de la cuadriga y lo hacen mierda, así. Ahí quedó el vato. Ahora, después de este accidente, Ben-Hur gana la carrera y asiste para ver en sus últimos minutos a Mesala, y Mesala, le dice a Ben-Hur: ganaste la carrera, el enemigo destruido. Ben-Hur, de hecho, le contesta: no veo en ti a ningún enemigo. Y la película aquí hace un juego entre la historia original, claro, la va a relatar, por supuesto, como no puede ser de otra forma, pero también hace un juego donde pone también en pantalla el subtexto homoerótico. ¿Por qué y cómo? Pues porque Mesala, justo antes de dar el último respiro, más bien suspiro, le dice a Ben-Hur: tu madre y tu hermana tienen lepra. La carrera no se ha acabado. Y muere. Por lo que dentro de la historia, Ben-Hur sigue sin poder recuperar su vida, porque pues ahora debe buscar a su hermana y a su madre, que están enfermas, a pesar de que ha derrotado a Mesala. Es decir, ya ha conseguido su venganza, pero no se acaba la carrera porque hay que buscar a la hermana y a la madre. Y repito, precisamente por eso dice Mesala, la carrera aún no termina. Pero al mismo tiempo, en nuestro subtexto, que también está ahí presente, en nuestro subtexto no solo ya homoerótico, sino como crítica a la censura, a la homosexualidad en el cine, esto es pues lo que sigue es grandilocuente, porque a pesar de que Ben-Hur, es decir, la película, exitosamente ha incluido un subtexto homoerótico sin que el código Hays haya detectado este subtexto,
Es decir, aquí la película gana por esa parte, así como también Ben-Hur vence en la pista, vence al romano, símbolo de la masculinidad represiva. Pues de todas formas, la censura en el cine siguió, y de hecho siguió así por 9 años hasta que salió de vigencia el código en 1968. Por eso, pues adquiere mucha más relevancia el diálogo de Messala, es decir, la carrera sigue. Repito, la carrera sigue porque la homosexualidad sigue estando censurada. Es decir, pudiste hacer que esta película cristiana, de alguna manera, tuviera una subtrama gay, pero no puedes pelear contra el código Hays. La carrera sigue. Por eso, precisamente, dentro de las escenas de la película, después de las últimas palabras de Messala, cuando le dice la carrera sigue, Ben-Hur sale a la pista, que es de hecho un circuito, y contempla aquel circuito, y notemos que lo que contempla es en realidad a la homosexualidad misma, la cual sigue estando en la carrera por no ser censurada, puesto que ese circo, es decir, círculo, es precisamente el signo que le corresponde en la homosexualidad a Ben-Hur, como lo vemos desde el principio. Ben-Hur sale y contempla el anillo que ha aceptado desde siempre. Es solo que dicho anillo ya no es solamente el que tiene aquí en los dedos, sino ahora es un gran anillo, que es el circuito, puesto que la pista tiene forma circular, por supuesto. Repito, se le llama circo romano a esas pistas o estadios por su forma circular, y la palabra circo y circuito tienen vinculación etimológica cognada con la palabra círculo, por supuesto. Entonces, aquí, justo en esa escena, admirando este circuito, la película, aquí en esta escena, prácticamente acaba. Pero es que lo que acaba es el subtexto que apunta a la cuestión homosexual. De hecho, la escena parece el final de la película. El mismo soundtrack lo está marcando. Ahora, pero ¿cómo es que pueden escribir dos discursos que paralelamente dicen cosas distintas con una misma toma? Como por ejemplo, llevar a cabo la contemplación de Ben-Hur sobre la homosexualidad con ese circuito, como vimos, pero al mismo tiempo hacer o seguir o continuar dentro de la historia de Ben-Hur cuando se está dando cuenta que su vida no ha sido arreglada todavía a pesar de que ha muerto Messala. Pues esta habilidad viene del guionista de esta película, Gore Vidal, quien aprende a hacer este tipo de frases con múltiples significados debido a que se sabe que Gore Vidal era un increíble epigramista. ¿Qué es un epigramista? Pues es aquella persona que escribe epigramas. ¿Y qué demonios es un epigrama? Pues la misma palabra epigrama significa escribir encima de lo escrito, y el epigrama es un género de poesía donde ingeniosamente se pueden expresar una o varias ideas de manera muy breve. De hecho, por ejemplo, estos epigramas es lo que vemos que se usa mucho en las lápidas de una tumba para describir a quien esté enterrado ahí. Entonces, para dar un ejemplo de epigrama, pues voy a poner un ejemplo muy burdo, claro, de lo que es un epigrama, que sería algo así: bajo esta tumba yace el rey Felón, que desde abajo aún vive en un pendejo y un mamón. Es broma, esto es solamente un ejemplo, es decir, sí, más o menos un epigrama es así, pero es broma, lo digo por si Brigada Antifraude está viendo este video, por favor no lo tomes a mal, y saludos a Brigada Antifraude, por ahí nos hablamos en WhatsApp, ¿va? Ahora, los créditos de esta película, Ben-Hur, de 1959, no citaron como guionista a Gore Vidal, sino que la Academia decidió poner como único guionista a Carl Thunberg, quien fue el último de los guionistas en participar, a pesar de que el guión en buena medida pues fue propuesto precisamente por el mismo Gore Vidal, Christopher Fry y Maxwell Anderson. Sin embargo, y súper importante para que vayamos resolviendo todo esto, y esto es bien sabido dentro de las polémicas en torno a Ben-Hur, destaca que es Gore Vidal quien en el documental acerca de la homosexualidad en Hollywood, es decir, este documental que se llama El celuloide oculto, dijo directamente que en efecto quisieron ofrecer un subtexto homoerótico, y declara que lo hicieron por el simple hecho de hacer mucho más entretenida la película. De otra manera iba a ser muy larga y muy tediosa. And at one point, I had done about 10 versions of the scene where the two boys meet. I said, Willie, let's try something. Let's make it a lover's quarrel. Do you drink to that? With all my heart. Willie said, Gore, this is Ben-Hur. You can't do that to Ben-Hur. I said, well, if you don't do something like that, you won't even have Ben-Hur. Lo hicieron también nada más para dar motivaciones al personaje de Judá Ben-Hur. De hecho, esto es muy raro porque por lo minuciosa que es la construcción de dicho subtexto, como venimos viendo en este video, lo dudo. Creo que hay muchas más cosas acerca de esto. En este documental de 1995, El celuloide oculto, declaró Gore Vidal que estas conversaciones las tuvieron varias veces y que el director
director William Wyler estaba pues sumamente entusiasmado con la idea, pero Wyler, mientras aún vivía, siempre negó haber tratado este tema con Gore Vidal. And we said, that isn't true. And he said, I don't remember we ever had that discussion. And this has become a famous point of contention between Wyler and me. Sin embargo, ni los signos, ni las actuaciones, y ni siquiera el soundtrack pueden ocultar que este equipo de producción elaboró meticulosamente pues lo que hemos visto a través de este video. Incluso el mismo Charlton Heston dijo que tales declaraciones de Vidal en ese documental del 95 eran un insulto para el mismo William Wyler, quien ya no estaba vivo para poder defenderse de tales absurdeces, y por ende la opinión general de la gente es que Vidal solo quería atención y quería cobrar por entrevistas diciendo estas declaraciones tan polémicas, ya que pues obviamente era un escritor que en los 90 ya no tenía tanta relevancia como si lo tuvo 40 años antes. Por cierto, antes de seguir, vean ahí atrás el pantalón de mezclilla que trae Suki. Me encantan estos detalles, pero vean estos Adidas Tokio que le compramos. Pues Tokio y Suki son completamente compatibles, claro, pero sobre todo amo la camisa Wrangler. Si quieren una muñeca como la que está ahí atrás, en el primer comentario anclado voy a dejar el link para que se compren una de estas en nuestra tienda Silicon Girls. Bueno, perdón, regresando a lo que nos atañe. ¿Dónde queda Jesús Cristo en todo esto? Podríamos atrevernos a decir que ya que el director William Wyler, así como el productor que muere sin terminar la producción, que es Sam Zimbalist, pues ambos son judíos, entonces pues estos no le iban a prestar un decoroso respeto a una historia cristiana que de hecho su nombre completo es Ben-Hur, una historia del Cristo. Sin embargo, el instigador de dicho subtexto fue, como dije antes, Gore Vidal, el escritor, quien provenía de una familia cristiana que era de la aristocracia estadounidense y con mucha influencia política en Estados Unidos, y no era judío en absoluto. Una explicación entonces para estos subtextos que vemos en la película podría ser que se le dio homenaje a uno de los actores más prominentes de Hollywood durante su etapa muda. Me refiero al prominente y muy famoso mexicano Ramón Novarro, olvidado completamente en México, por supuesto, nacido en Durango, que era un actor sumamente famoso en Hollywood durante los años 20 y 30, que de hecho era familiar de la bien conocida Dolores del Río. Y aquí lo que sucede es que Ramón Novarro interpretó, de hecho, al mismísimo Ben-Hur en la versión cinematográfica de 1925, donde de hecho un mucho más joven William Wyler trabajó en esa producción, y que, como venimos viendo, pues posteriormente William Wyler termina dirigiendo la versión de 1959, que es de hecho la versión más exitosa. Pues resulta que Ramón Novarro era homosexual, y esto se sabía, y recibió señalamientos y pues casi un castigo por esta razón, por su condición de católico, claro, también por ser mexicano. Y esto sucede porque se encontraba en un Estados Unidos dominado por cristianos protestantes y judíos, de hecho al punto de que estos señalamientos lo llevaron a Ramón Novarro al alcoholismo. Pero es particularmente famosa la historia de su tortura y asesinato a manos de uno de los sexoservidores que él solía contratar y un hermano suyo, quienes ambos en la escena del crimen al final lo dejaron maniatado y ahogándose en su propia sangre, pero escribieron en el espejo, una nota que decía: las mujeres son mejores que los manes. Eso fue lo que escribieron. Esta vinculación entre ambas películas, entre el actor Ramón Novarro y su Ben-Hur, y esta película de Ben-Hur de 1959, podría explicar los deseos de la producción por rendir homenaje al primer Ben-Hur en pantalla grande. Aunque el único, de hecho, en haberse pronunciado acerca de estas cosas, pues fue Vidal. Nadie más del resto de la producción de Ben-Hur del 59 mencionó que se estuviera haciendo un homenaje a Ramón Novarro o a las situaciones de la homosexualidad alrededor de la cinematografía. Sin embargo, cierro con lo siguiente. Contando con el repudio de la sociedad estadounidense hacia Ramón Novarro por católico y sus preferencias, y evidentemente por ser mexicano, claro que sí, y tomando en cuenta que Ben-Hur de 1959, es decir, la película de la que estamos hablando hoy, fue una producción hecha por un equipo de cristianos protestantes y judíos, que de hecho es algo bastante recurrente en Hollywood, y de hecho mientras estos hacen una historia de un héroe judío que se termina alojando en el cristianismo, y de hecho aquí pueden ver cómo judaísmo y cristianismo se vinculan muy bien siempre en Estados Unidos y especialmente en Hollywood. Lo que sí podemos dar cuenta es que la mancuerna entre judíos y cristianos es una muy grande, pero específicamente, como dije, en Estados Unidos. ¿Por qué razón es esta? Pues la historia de Estados Unidos está marcada por la llegada de los ingleses cristianos, pero
puritanos. Y esto es súper importante, porque estos puritanos están escapando de otros ingleses que son los anglicanos y que tienen de hecho ambos entre ellos un conflicto. Los Estados Unidos se fundan con poblaciones muy cristianas, pero puritanas, y es que el puritanismo inglés y el anglicanismo, como dije antes, estaban enfrentados entre ellos políticamente, y esa es una de las razones de por qué estos colonos en Estados Unidos, a pesar de ser de origen inglés, fueron tratados como ajenos por la corona, y no se les dio representación a esos colonos americanos en el parlamento inglés. Recordemos también que el puritanismo cristiano tenía la intención de purificar de elementos católicos que aún tenía la iglesia anglicana, cuya cabeza de esa iglesia es el mismo rey de Inglaterra, por lo que la motivación principal del puritanismo siempre fue en contra del catolicismo y de la corona inglesa. Esto explica en buena medida el odio estadounidense por el católico, que usualmente en el continente americano es el hispano, y que el puritanismo, y esto es sumamente importante, el puritanismo tiene en cuenta a Israel como el lugar sagrado por antonomasia, y de hecho tiene también contemplados a los judíos como el pueblo elegido, no de manera metafórica o espiritual, sino textual y material. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué los toman de esta manera? Pues porque como los protestantes son muy inteligentes y quieren ir en contra del catolicismo, como estos puritanos, pues pensaron que la interpretación de la Biblia o hermenéutica bíblica era una cosa de católicos, es decir, darle interpretación a la Biblia para ellos es una tontería, y de hecho ellos consideran que la Biblia es un objeto supremo, el cual no necesita interpretaciones en absoluto, así que lo que empezaron a hacer ellos es directamente tomar órdenes de la Biblia, por lo que cuando la Biblia menciona al pueblo de Israel, pues ellos no están pensando en ese pueblo como una forma espiritual de gente unida en la fe, ya sea en el judaísmo o el cristianismo, sino que el pueblo de Israel para ellos son materialmente aquellos dentro de los márgenes territoriales de aquel estado en el levante mediterráneo. Por eso, Estados Unidos siempre ha considerado a los judíos como espiritualmente relevantes gracias a esta lectura textual de la Biblia. Por eso los Estados Unidos siempre han impulsado y impulsaron la creación del Estado de Israel, así como defendieron a los judíos durante y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, y de hecho por eso Estados Unidos e Israel son inseparables hasta en la producción de artilugios de entretenimiento o artes en general. Judíos y protestantes evangélicos en Estados Unidos específicamente, y por estas cuestiones históricas, son y serán siempre artífices de películas impactadas en la industria del cine o la mancuerna perfecta para aplanar Palestina o Irán. Disfruten de lo que queda de la Semana Santa y viva Cristo Rey.